Avivamiento, la necesidad urgente de la iglesia actual. Sermón predicado por Martin Lloyd Jones. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Estoy llamando su atención a estos dos versos, al segundo especialmente para que consideremos esto juntos. El gran tema de avivamiento en la Iglesia de Dios en el tiempo presente, porque estoy persuadido que esta es la necesidad más urgente. En cierto sentido, toda predicación debe promover avivamiento, y solo es mientras nosotros comprendemos las doctrinas de la fe cristiana que miraremos la necesidad de un avivamiento, y así oraremos por él. Pero me parece que hay ciertas consideraciones que se deben tomar en cuenta en el tiempo presente, en este tema tan crucial para la Iglesia. La primera de estas consideraciones es la asombrosa necesidad, pero también tengo otra razón para llamarles la atención, que el año que estamos viviendo es 1959, un año en el cual muchos se recuerdan y celebran el gran avivamiento, ese gran despertamiento religioso, ese derramamiento inusual y manifestación del Espíritu de Dios, que aconteció hace 100 años, en 1859. En ese año, primeramente aconteció un avivamiento en América, después acontecieron varios avivamientos en el norte de Irlanda y en partes de Escocia y aún en partes de Inglaterra. En ese año, muchos estarán recordando y conmemorando esa gran señal y movimiento del Espíritu de Dios en Gales. Creo que nos concierne participar en esa celebración y entender por qué se está celebrando y por qué la Iglesia de Dios le concierne en este tiempo presente. Este es un tema para toda la iglesia y no solo para ciertos líderes. La historia de los avivamientos nos demuestra esto, ya que Dios ha actuado de maneras inusuales en los cuales ha producido avivamientos, los ha promovido y los preserva en el camino, no necesariamente a través de ministros, sino que muchas de las veces los ha llevado a cabo por medio de gente que se consideraban humildes y miembros sin importancia de la iglesia de Dios. La iglesia está constituida de una manera donde cada miembro importa e importa vitalmente. Estoy tratando de llamarles la atención a este tema en parte porque siento que existe la tendencia en el día de hoy en pensar que no se puede hacer mucho y así los unos buscan su necesidad en los demás. Esta es la característica de toda la vida en nuestros tiempos. Por ejemplo, las personas ya no están practicando el deporte como se hacía antes. En lugar de eso, hoy se juntan en grupos y miran a los demás jugar y traer el entretenimiento. Hubo un tiempo cuando la gente proveía su propio placer, pero ahora la radio y la televisión traen el entretenimiento y placer a sus vidas. Temo que esta tendencia se ha manifestado aún en la iglesia cristiana. Más y más se está volviendo común de juntarse en grupos y mirar a dos o tres personas hacer todo el trabajo. Claro que eso es una clara negación de la doctrina del cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento, donde cada miembro tiene su responsabilidad, tiene su función. Es importante, importante en un sentido vital. Usted puede leer la gran exposición del apóstol sobre esta doctrina en Primera de Corintios capítulo 12, donde se expone que los miembros menos comunes son tan importantes como los más comunes. Todo miembro del cuerpo debe funcionar y está listo para el uso del maestro. Por esto creo que este tema necesita nuestra atención urgentemente. En verdad, no rehúso decir que al menos que como cristianos individuales sintamos una gran preocupación por la situación de la iglesia y el mundo de hoy. Somos cristianos miserables y pobres. Si somos cristianos que solamente venimos a la iglesia para obtener ayuda personal y nada más, somos menos que niños en Cristo. Si hemos crecido en algo, la situación presente nos debe de preocupar. El estado de la sociedad, el estado de la iglesia y la armadura del Dios Todopoderoso. Es algo, repito, que nos debe preocupar. Comencemos a considerar este incidente en Marcos capítulo 9, especialmente los dos versos al final de la historia, los cuales constituyen como epílogo a la historia. En los versos anteriores se nos dice que nuestro Señor llevó aparte al monte a Pedro, Jacobo y Juan. En el monte de la transfiguración ellos presenciaron ese gran evento, pero después, cuando bajaban del monte,
y se encontraron con una multitud de personas que rodeaban a los discípulos restantes con mucha discusión y escándalo. Ellos no podían entender de lo que se trataba, cuando de repente un hombre se adelantó y dijo: en cierto sentido, yo soy el responsable de esto. Tengo un hijo aquí, un pobre muchacho que ha sido objeto de ataques de convulsiones desde su infancia. No importa de qué se trataba exactamente, y continuó: he traído a este niño para que lo sanaras. Vine a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Lo intentaron, pero fracasaron. Nuestro Señor, ¿se acuerdan? Hizo unas cuantas preguntas al hombre y suscitó cierta información, y luego simplemente procedió a expulsar el demonio de este niño, y el niño fue sanado y restaurado en un momento. Una vez hecho esto, nuestro Señor entró en la casa y los discípulos fueron con él. Y cuando llegaron a la casa, los discípulos volvieron a nuestro Señor y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Es muy fácil de entender sus sentimientos. Habían intentado todo lo posible, pero habían fracasado. Habían tenido éxito en muchos otros casos. Aquí habían fallado por completo. Sin embargo, en un momento y con tanta facilidad, nuestro Señor solo dijo una palabra y el niño fue sanado. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Dijeron, y nuestro Señor les contestó: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Ahora quiero aprovechar esta historia y utilizarla como una representación muy perfecta de la situación actual. Aquí, en este muchacho, veo el mundo moderno, y en los discípulos veo a la iglesia de Dios en esta hora presente. ¿Acaso no es obvio para todos nosotros que la iglesia está evidentemente fallando? Algunos de nosotros recordamos que no era así antes. Ciertamente, ella no es como lo era 70, 80 o 100 años atrás. Toda esta situación nos habla elocuentemente de ello. Y aquí está la iglesia, sin duda, intentando como los discípulos, haciendo todo lo posible, tal vez en ese sentido más activa de lo que ha sido siempre, y sin embargo, obviamente no hace frente a la situación. Y así podemos comprender los sentimientos de los discípulos con mucha facilidad, conscientes del fracaso, conscientes de ciertas cosas que han sucedido, que indican que hay una posibilidad de éxito, y sin embargo, no se alcanzó. Y la pregunta que hacemos, y la preguntamos con urgencia, es: ¿por qué no podemos echarlo fuera? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa de la falla? ¿Cuál es la explicación de la situación que nos confronta? Aquí, en esta historia, nuestro Señor me parece que trata con esa misma pregunta, y los principios que dio en esa famosa ocasión son tan vitales e importantes para hoy como lo fueron cuando los pronunció. Afortunadamente para nosotros, la respuesta se divide sencillamente en tres apartados principales. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? La primera respuesta es ese género. No tenemos una declaración significativa. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ah, dice el Señor, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Él les está diciendo en otras palabras que lo primero que tienen que aprender es a diferenciar todos los casos. Es evidente que lo que estaba en el fondo de la pregunta de los discípulos fue: nuestro Señor los había enviado a predicar y echar fuera demonios, y así lo hicieron. En efecto, leemos en Lucas 10 que una ocasión habían tenido tanto éxito y habían vuelto con tanta alegría que eran hasta culpables de orgullo. Nuestro Señor tuvo que reprenderlos diciendo: no se alegren de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Estaban llenos de júbilo, de entusiasmo. Dijeron que los mismos demonios se habían sujetado a ellos y que habían visto a Satanás, por decirlo así, caer entre ellos. Así que en esta ocasión, cuando este hombre trajo al muchacho, ellos abordaron el problema con gran confianza y seguridad. No tenían duda de que iban a prevalecer. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, el niño no se mejoró. Estaba tan desesperado al final, así como al principio cuando lo trajo el padre a ellos. Así que naturalmente estaban en problemas, y nuestro Señor los ayudó en ese momento preciso. Él dijo: este género. Hay una diferencia entre este género y el tipo con el que se han ocupado hasta ahora, y con el que habían tenido tanto éxito. Este es un principio que se puede notar en la lectura a través del Nuevo Testamento. En un último sentido, por supuesto, el problema es siempre el mismo.
Esto, al igual que los demás, fue un caso de posesión demoníaca. Ah, sí, pero hay una diferencia, por así decirlo, entre demonio y demonio. En ese reino del mal hay gradaciones, hay una especie de jerarquía. Recuerden de cómo el apóstol Pablo dice en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿En contra de qué entonces? Contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una gradación, y al frente de todos está el mismo Satanás, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está, con todo su poder, pero debajo de él están varios espíritus, poderes y fuerzas, que varían mucho en fuerza y poder. Por lo tanto, los discípulos podían muy fácilmente hacer frente a los menores y dominarlos y expulsarlos. Pero aquí, dice el Señor, es un espíritu de mayor poder. Él no es como los espíritus más débiles que otros ya habían sido capaces de dominar. Este género es totalmente diferente y por lo tanto constituye un problema mucho mayor. Es importante para nosotros comprender este principio, ya que sigue siendo tan cierto hoy como lo fue entonces. Lo primero, pues, que debemos considerar es el problema del diagnóstico. Este tipo, el problema con los discípulos era que se habían precipitado con el intento del tratamiento antes de haber comprendido la naturaleza del problema. Y aquí está la lección que la Iglesia tanto necesita aprender en este tiempo presente. Somos grandes activistas, estamos todos tan ocupados. Nosotros somos gente práctica, eso decimos. No estamos interesados en la doctrina y tenemos que hacer algo así como corremos a nuestras actividades físicas. Y tal vez esta es la principal causal de nuestro fracaso. No nos hemos preparado para poder pensar realmente en este género. Puede que no seamos tan conscientes como deberíamos de ser de la verdadera esencia del problema que nos confronta. Pero es un principio y regla universal de que es una locura y una pérdida de energía intentar cualquier tipo de tratamiento hasta que primero se haya establecido un diagnóstico preciso. Por supuesto, es un gran alivio hacer muchas cosas. Siempre me acuerdo de las personas que durante la última guerra solían confesar que lo que realmente no podían soportar era solo estar sentados en un refugio antiaéreo. Sentían que la tensión era intolerable y que se estaban volviendo locos. Pero si hubieran podido levantarse y caminar en algún lugar o tener algo que ver, todos ellos de inmediato se hubieran sentido mejor. Es un gran alivio tener algo que hacer, pero no siempre es muy sabio solo hacer algo por hacerlo. Existe el peligro de precipitarse en la actividad antes de analizar plenamente la naturaleza del problema que nos confronta. Por lo tanto, mientras vemos la expresión este género, me pregunto si como cristianos somos conscientes de la verdadera profundidad del problema que se nos presenta, en un sentido espiritual, en este momento presente. Hago esa pregunta porque me parece tan claro a partir de las actividades de muchos que ni siquiera han empezado a comprenderlo. Ellos están usando ciertos métodos que alguna vez fueron exitosos y fijan su fe en ellos y no se dan cuenta de que simplemente no tienen éxito, sino que no se puede tenerlo debido a la naturaleza del problema que les está confrontando. No es suficiente que seamos conscientes de una cierta clase general de necesidad, ya que siempre está ahí. Cuando este hombre trajo a su hijo a los discípulos, hubo una necesidad obvia, pero eso había sido así en los demás casos en los que habían tenido éxito. La necesidad es común a todos, de modo que el mero hecho de que seamos conscientes no dice nada. El problema para nosotros es la naturaleza exacta de esta necesidad. ¿Cuál es su carácter exacto? Y es ahí donde tenemos que pensar y darnos cuenta de que necesitamos un poco de sutileza y comprensión en nuestro enfoque, a fin de que hagamos nuestro diagnóstico. Déjenme darles un ejemplo para explicar lo que quiero decir. Imagínese que está caminando por un camino rural y de repente mira a un hombre tendido al lado de la carretera. Él no hace ningún movimiento cuando se acerca. Obviamente no lo ha escuchado. Y si llega a la conclusión de que este hombre está inconsciente, muy bien, hasta aquí está todo bien. Todos están de acuerdo sobre eso. Sí, pero la pregunta más importante es, ¿por qué el hombre está inconsciente? Hay muchas razones posibles para eso. Una razón puede ser
que el hombre ha estado tomando un paseo muy largo y de repente se cansó y ya no podía proseguir más lejos. Así que terminó tomando un descanso y se durmió. Y está durmiendo tan profundamente que no lo escuchó mientras usted caminaba hacia él. Pero hay otras explicaciones posibles. El hombre puede estar en esa condición porque de repente se enfermó. Él pudo haber tenido una hemorragia en su cerebro que lo dejó inconsciente. O aún puede estar en esa condición inconsciente porque ha tomado alguna droga. Él pudo haber tomado demasiado alcohol o alguna otra droga. Él está envenenado. Hay un sinfín de posibilidades. Mi punto principal es que si usted quiere ayudar a este hombre, no es suficiente decir que está inconsciente. Tiene que exactamente descubrir cuál es la razón de su estado de inconsciencia. Aunque sea el caso que solo esté durmiendo, puede que esté lloviendo y se moje, y a causa de eso acarrea una fiebre. Y así, si quiere ayudarlo, lo único que tienes que hacer es sacudirlo y gritarle para que despierte. Y cuando le diga que está poniendo en peligro su salud por estar tendido durmiendo bajo la lluvia, le va a agradecer. Y así resuelve realmente el problema sin hacer más daños. Pero si el hombre tiene alguna droga en su sistema, si está bajo la influencia de otro veneno, entonces el griterío y el temblor no le ayudarán en nada. Si esto es cierto, la situación es más grave, y si realmente se va a hacer cualquier cosa de valor para ayudar al hombre, se debe de tomar medidas para deshacerse de ese veneno en su sistema y administrarle ciertos antídotos y proceder a tratar con él de acuerdo a su necesidad en particular. O si él está sufriendo de alguna enfermedad, de nuevo, el tratamiento sería muy diferente. En este cuadro creo que vemos la gran importancia de establecer un diagnóstico claro. Oh, sí, todo el mundo es consciente de que hay una necesidad, pero la pregunta es, ¿cuál es la verdadera necesidad? Esto es lo que exige nuestra atención más urgente en este momento. Y me parece que hasta que la iglesia cristiana y hasta que los cristianos como individuos de la iglesia sean conscientes de la naturaleza del problema, no podemos empezar a hacer frente realmente como deberíamos. Y aquí veo una gran diferencia entre hoy y hace 200 años, o incluso hace 100. La dificultad de los tiempos anteriores era que los hombres y las mujeres estaban en un estado de apatía. Estaban más o menos dormidos. Volviendo a 200 años atrás, no hubo negación general de las verdades cristianas. Simplemente era que la gente no se molestó en ponerlas en práctica. Básicamente se asumían. Y en cierto sentido, todo lo que se tenía que hacer era despertarlas y levantarlas de sus letargos. Esa fue también la posición de hace 100 años y al final de la era victoriana. Todo lo que se necesitaba en ese momento era una campaña ocasional, solo para despertar a la gente, y eso parecía ser suficiente. Pero la pregunta es, si esta es todavía la misma posición, ¿estamos bien si diagnosticamos que sea el estado del presente? ¿Qué es ese género? ¿Cuál es el problema que nos estamos confrontando actualmente? Siento cada vez más que si estudiamos esto minuciosamente, miraremos que la clase de problema que nos estamos enfrentando es mucho más profundo y más desesperante en la que se ha enfrentado la iglesia cristiana por más de un siglo. El problema para nosotros no es apatía, no es una simple falta de interés, es algo mucho más profundo. Me parece que es un desconocimiento total, incluso una negación de lo espiritual por completo. No es solo apatía, no es que la gente realmente entienda en el fondo de sus mentes lo que es correcto y verdadero y no están haciendo nada al respecto. No, toda la noción de lo espiritual se ha ido. Básicamente, toda la fe en Dios se ha dejado. En este momento no podemos investigar las causas de esto, pero la verdad es que por el supuesto conocimiento científico, el hombre promedio de hoy piensa que toda creencia de Dios, la religión y la salvación le concierne a la iglesia. Todo esto debe ser del todo descartado y olvidado. Él cree que esto ha sido un impedimento para la naturaleza humana a lo largo de los siglos. Esto ha sido algo que ha prevenido el desarrollo hacia adelante y la marcha de la raza humana, y que debería ser librado de esto. El hombre moderno es impaciente con todo esto, no le gusta y lo rechaza en su totalidad. Ahora, sin duda, esto es algo que debemos reconocer. Es muy difícil para nosotros porque somos cristianos y porque estamos interesados en estas cosas, darnos cuenta de la mentalidad y la actitud de aquellos que no pertenecen a la iglesia cristiana. Me permito sugerirle que esto es lo que realmente están pensando. No solo eso, la autoridad de la Biblia ya no es reconocida. En tiempos pasados la gente ha reconocido que la Biblia es la palabra de Dios.
Ellos no la practicaban o no la escuchaban, pero si les preguntábamos qué pensaban de la Biblia, admitían que sí, que era el libro de los libros, el libro de Dios. Y sí, creían que eran pecadores, pero ese ya no es el caso. Hoy es considerado como un libro común, es tratado como cualquier otro libro. Solo es literatura, piensan algunos, que ha de ser criticada, analizada y sometida a nuestro conocimiento histórico, científico y todo lo demás. Solo es un libro entre los libros. Ya no es reconocida como la palabra divina e inspirada de Dios. Considera las verdades esenciales acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas ya no se consideran como una vez lo fueron. Es considerado como un hombre entre los hombres, un gran hombre, por supuesto, pero nada más que eso. Su deidad es negada, su nacimiento virginal y su muerte expiatoria también. No es más que un reformador social, un agitador político, solo alguien que ha estado estableciendo determinadas concepciones éticas con respecto a la vida que haríamos bien en la forma práctica. Déjenme darles un ejemplo de esto. Un hombre como Bertrand Russell, por ejemplo, ha dicho que la iglesia cristiana debe estarle diciendo a las naciones y a los gobiernos lo que deben hacer y lo que no deben hacer respecto a las bombas. Y sin embargo, él mismo escribe un libro llamado ¿Por qué no soy un cristiano? ¿Ven? Ese es el tipo de cosas que encontramos hoy en día. Todo lo que realmente de valor para nosotros nos acerca al Señor, esto se niega. Se reduce a la posición de un maestro meramente humano o de algún tipo de gran ejemplo a seguir. Y luego, por encima de todo esto, nos enfrentamos a la forma en que vive la gente. Ya no se trata simplemente de una cuestión de inmoralidad. Esto se ha convertido en algo amoral, una sociedad no moral. La categoría de la moralidad no se reconoce en absoluto, y los hombres y mujeres están prácticamente en la posición de decir, mal, eres mi bien. Seguramente todos vemos esto si leemos nuestros periódicos con ojos inteligentes. Nos encontramos con una defensa, por así decirlo, de la inmoralidad, la justificación de la misma en términos de la medicina o la constitución humana, y en términos de una denuncia de los tabúes del pasado. Y las cosas que nunca se deben ni de mencionar se permiten que estén presentes en el escenario, siempre y cuando no violen ciertas reglas de decencia. Ahora, sin duda, es hora de que nosotros, que somos cristianos, tengamos un conocimiento vivo de la situación que nos confronta, es decir, el estado de la sociedad. Nuestra terminología ya no significa nada a las masas del pueblo. Se encuentran en una posición de mucho, mucho dinero, capaz de conseguir todo lo que quieren. Y ellos no se preocupan por las cosas espirituales. Hay falta de interés en el alma, no hay interés en las cosas superiores de la vida, comiendo y bebiendo y divirtiéndose. Ellos tienen lo que quieren y todos están ansiosos de aferrarse a ello. Aquí, entonces, como yo lo veo, es algo así como este género, el problema con el que usted y yo nos estamos enfrentando. Ahora bien, es esencial que entendamos esto, porque en el segundo lugar nuestro Señor continúa diciendo que este género no puede salir sino por. Hay ciertas cosas que son bastante inútiles cuando se aplican a este género. En otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos puede ponerse así. Han fallado en este caso particular, porque el poder que tenían y que era suficiente y adecuado para los demás casos es insuficiente y carece de valor acá. Simplemente los deja totalmente indefensos y sin esperanza, y deja al niño en su condición de enfermo y sin poder. Y sin duda, este es el segundo paso que tenemos que tomar en el momento presente. ¿No es cada vez más obvio que muchas de las personas en las que hemos confiado y en las que hemos depositado nuestra confianza están demostrando no ser de ningún provecho? Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que haya algo malo en estas cosas por sí mismas. El poder que los discípulos tenían era un poder bueno y era capaz de hacer un buen trabajo en la expulsión de los demonios débiles, pero no tenía ningún valor en el caso de ese muchacho. Ese es el argumento, por lo que todas las cosas que voy a mencionar son bastante buenas. Y no digo que estén equivocadas, lo que estoy diciendo es que simplemente no son suficientes. Y hasta que usted y yo miremos esto, y hasta que veamos la necesidad más grande
nos limitaremos a seguir como estamos en nuestra ineficiencia absoluta, a pesar de todos nuestros esfuerzos, ajustes y exploraciones. ¿Cuáles son algunas de estas cosas que están demostrando ser inútiles para este género? Permítanme señalar algunas de ellas porque estas son las cosas en que la iglesia cristiana sigue confiando. Estas son las cosas en las que los cristianos están depositando hoy su fe. Permítame comenzar con la apologética. La creencia de que lo que realmente tenemos que hacer es que la fe cristiana sea aceptable y recomendable para los hombres y mujeres de hoy. Con este fin se han escrito libros, se hacen conferencias y los sermones se predican en un intento de producir y presentar la fe cristiana más bien de una manera filosófica al hombre moderno. Y así se toman los libros que se tratan de la filosofía de la religión, se toman las grandes obras de los filósofos del pasado, los grandes filósofos griegos y otros, y se dice que el cristianismo encaja en esto, que es racional y así sucesivamente, por lo que queda demostrada la racionalidad absoluta de la fe cristiana. Eso es apologética, presentándose en una forma de filosofía. En particular, en la actualidad estamos interesados en hacer esto en términos de la ciencia, reconciliando la ciencia con la religión. Argumentamos que la gente de hoy en día son de mentalidad científica, que tienen este punto de vista científico y que, por supuesto, no pueden creer en el Evangelio y las Escrituras, ya que en su opinión pueden disputar los hechos científicos, especialmente en cuanto a los milagros y tales cosas en cuestión. La Iglesia, por tanto, sostiene que lo que hay que hacer es reconciliar la ciencia y la religión. Por esto nos aferramos a cualquier científico que remotamente sugiere que de alguna manera vaga él cree en Dios. ¿Qué emoción se produjo cuando un conferenciante reciente de apellido Reid, un científico, incluso parecía indicar que él creía que después de todo puede haber un Dios que pudo haber creado el principio? Y encontramos esto maravilloso. ¿Usted ve el estado patético en el que nos encontramos? ¿Deberíamos realmente emocionarnos cuando un hombre así, aunque sea un gran científico, parece incluso permitir la posibilidad de que hay un Dios y que hay un creador? ¿Y estamos tan contentos sobre eso que lo mencionamos los unos a los otros? Esto es maravilloso, decimos. Esto nos enseña que estamos fijando nuestra fe en esta clase de cosas. Lo que en realidad deberíamos decir es, ¿de verdad? Qué amable de él, qué bueno por él. Y entonces tal vez deberíamos hacer una pausa por un momento y decir, ¿por qué ha tardado todos estos años para llegar a esa conclusión nebulosa? Pero es representativo de nuestra actitud, que debemos atender a estos hombres, sean quienes sean, y por muy vagas que sean sus declaraciones. Esto demuestra que en última instancia realmente creemos que la manera de hacer frente a la situación moderna es a través de nuestra apologética. Queremos demostrar que, después de todo, la Biblia nos niega la ciencia. La ciencia es la autoridad y la Biblia tiene que concordar. Y pensamos que por este tipo de esfuerzo y empeño vamos a hacer frente a la situación actual. Una vez más, se hace en términos de la arqueología. Y no me malinterpreten, la arqueología también es muy valiosa. A Dios las gracias por todo lo que produce y la confirmación de la historia bíblica. Pero si vamos a depender de la arqueología, pues bien, que Dios nos ayude a todos. Hay diferentes escuelas entre los arqueólogos y todas tienen sus diferentes interpretaciones, pero parece que ahí hay esta tendencia de aferrarse a cada hojarasca, pensando que esto es lo que va a probar que la Biblia es verdad. Y de la misma manera nos aferramos a hombres bien conocidos. Qué emoción se produjo cuando el profesor Joad escribió un libro en el que reconoció que la guerra le había llevado a creer en el mal y creer en Dios. Pero, ¿por qué todo este entusiasmo? Esto indica nuestra fe y creencia patética en estos métodos que no son sino una simple apologética. Era exactamente igual a principios del siglo XVIII, cuando la gente estaba plantando su fe en el obispo Butler y su gran analogía de la religión, o las conferencias de Boyle y así sucesivamente. Estas nos enseñaron, son las cosas que van a mostrar la verdad del cristianismo, pero no lo hizo. Esta clase no puede salir con este tipo de razonamiento. Entonces vamos a llegar a los métodos. Qué trágico es ver la manera en que los hombres están depositando su fe en métodos particulares. Uno de ellos es el entusiasmo por las nuevas traducciones de la Biblia. Esto se basa en la creencia de que el hombre de hoy, que no es cristiano, está fuera de la iglesia porque no puede entender la versión autorizada.
Estos términos técnicos, este lenguaje isabelino, justificación, santificación, esto no significaba nada para el hombre moderno. Lo que él quiere, nos dicen, es una Biblia en un lenguaje o una jerga o un idioma moderno. Y entonces los hombres la atenderán. Entonces dirán, este es el cristianismo. Y lo van a aceptar. Y así estamos teniendo traducciones nuevas, una tras otra. Todos la compran porque todo lo que necesitamos es la Biblia, puesta en el lenguaje actual. ¿No es trágico? ¿Es eso lo que mantiene a la gente lejos de Cristo? ¿Crees que la gente hace 200 años sabía más acerca de la justificación o la santificación de lo que la conocen hoy? ¿Eran esos los términos comunes de hace 1000 años? ¿Esa es la dificultad? No, es el corazón del hombre, es el mal que hay en él. No es una cuestión de lenguaje, no es una cuestión de terminología. Sin embargo, fijamos nuestra fe en esto. Y no me malentienda, ¿puede haber algo de valor en las traducciones modernas? Claro que sí, aunque no tanto como la gente muchas veces piensa. Usted tiene que recorrer un largo camino para mejorar esta versión autorizada. Tenemos que tener cuidado con las traducciones modernas, que pueden inducirnos en errores teológicos. Pero cualquiera que sea su valor, lo importante es que eso no va a resolver el problema. ¿Qué más hay? Oh, la creencia en la radio o en la televisión. Debemos hacer uso de estos medios de comunicación, decimos. Todo el mundo está escuchando. Debemos de llevar el Evangelio a sus hogares, darles estos mensajes cortos. Esta es la manera de hacerlo. Por lo tanto, fijamos nuestra fe en esto. Entonces hay publicidad. Las grandes empresas tienen éxito porque se anuncian. Por eso se debe de anunciar la iglesia y establecer nuestras agencias de publicidad. De esta manera vamos a decirle a la gente lo que la iglesia es y lo que está haciendo, creyendo que si solo les decimos la verdad, van a saltar a ella, la anhelarán y la tomarán como lo hacen con los diversos productos que son anunciados de esta manera. Y la gente parece creerlo. Ellos piensan que este género puede desaparecer con métodos como este. Lo que necesitamos, dicen, son revistas, literatura, folletos modernos, y así salimos a distribuirlos. Escribamos artículos en una forma semi-popular. Ahora la gente va a recibir el mensaje, decimos. Y luego, por supuesto, está el evangelismo popular, en el que todo esto se pone en práctica, todo lo que puede apelar al hombre moderno. La última palabra en la presentación que se utiliza, en la creencia de que cuando se hace, y se hace con una técnica moderna, entonces captará al hombre moderno. Pero creo que ha llegado el momento de una sencilla pregunta. ¿Cuáles son los resultados? ¿El problema moderno está siendo tocado en absoluto? Por supuesto, estos diversos métodos, la apologética y los otros, de hecho, pueden dar lugar a conversiones individuales. Todos somos conscientes de ello. Casi cualquier método que desea emplear hará esto. Por supuesto que hay conversiones individuales, pero mi pregunta es, ¿qué es de la situación actual? ¿Qué pasa con la mayor parte de los hombres y las mujeres? ¿Qué hay de las clases trabajadoras de este país? ¿Están siendo tocadas en absoluto? ¿Están siendo afectadas? ¿Hay alguien que se vea afectado, excepto los que ya están en la iglesia o en la periferia de la iglesia? ¿Qué hay de la condición espiritual y religiosa de nuestro país? ¿Qué del todo el estado de la sociedad? ¿Están siendo tocadas en absoluto por nuestras actividades? Bueno, mi respuesta sería que todo parece ponernos en la posición de los discípulos que habían tratado de echar el demonio del muchacho. Estos hombres que habían tenido éxito en muchos otros casos, pero que no podían tocar este caso en lo absoluto. Y el Señor les da la explicación. Este género no puede salir con nada de esto. ¿Por qué entonces este género no puede salir sino con oración y ayuno? Dijo, en efecto, ustedes fallaron porque no tenían el poder suficiente. Estaban utilizando el poder que tienen y tienen mucha confianza en él. Lo hicieron con gran seguridad. Fueron maestros de la ocasión. Pensaron que iban a tener éxito una vez más, pero no lo hicieron. Es hora de que se detengan por un momento y empiecen a pensar. Era su ignorancia de estas gradaciones entre los poderes del mal que los llevó a su fracaso y a su condición desalentada en ese momento. Ustedes no tienen suficiente poder. Hice lo que ustedes no pudieron hacer porque tengo el poder, porque estoy lleno del poder de Dios que me da por medio del Espíritu Santo, porque Él no me da el Espíritu por medida. Ustedes nunca serán capaces de hacer frente a este género,
a menos que se dediquen a Dios para recibir el poder que solo Él puede dar. Ustedes deben ser conscientes de su necesidad, de su impotencia, de su inutilidad. Deben darse cuenta de que se enfrentan a algo que es demasiado profundo para sus métodos, para tratar con esto o para hacer frente. Ustedes necesitan algo que pueda estar por encima de ese poder y despedazarlo. Y solo una cosa puede hacer eso. Eso es el poder de Dios. Y nosotros también debemos tomar conciencia de ello. Tenemos que sentirlo hasta que llegamos a despertarnos. Debemos preguntarnos cómo podemos tener éxito si no tenemos esta autoridad, esta comisión, este poder y esta fuerza. Debemos de estar totalmente y absolutamente convencidos de nuestra necesidad. Dejar de tener tanta confianza en nosotros mismos y en nuestros métodos y organizaciones y en toda nuestra astucia. Darnos cuenta de que debemos ser llenos del Espíritu de Dios y entender igualmente que Dios nos puede llenar de su Espíritu. Tenemos que darnos cuenta de que por muy grande que este género sea, el poder de Dios es infinitamente más grande. Lo que necesitamos no es más conocimiento, más comprensión, más apologética, no más la reconciliación de la filosofía y de la ciencia y la religión y todas las técnicas modernas. No, necesitamos un poder que pueda entrar en las almas de los hombres y romperlas, aplastarlas y humillarlas, y luego volver a hacerlas nacer de nuevo. Y ese es el poder del Dios viviente. Debemos tener conciencia de que Dios tiene ese poder tanto hoy como lo tuvo hace 100 años y hace 200 años, por lo que tenemos que empezar a buscar ese poder, orar por él, tenemos que empezar a invocar, a desearlo. Este género necesita mucha oración. Ahora bien, esto no es más que la introducción al tema que vamos a considerar, pero esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Está usted realmente preocupado por la situación actual? ¿Está desesperado? ¿Está orando al respecto? ¿Alguna vez ha orado para que el poder de Dios se manifieste en la iglesia de hoy? ¿O solo estamos contentos con leer el contenido de los periódicos semanales que nos hablan acerca de todos estos diversos esfuerzos y dice, está bien, la palabra de Dios se está extendiendo? Déjeme decirle, este género no sale si no es con oración y ayuno. Esta palabra ayuno no está en todos los manuscritos antiguos, pero no solo implica el ayuno literal, físico, sino también la concentración. El valor del ayuno es que le permite dar toda su atención a un tema. Así que lo que nuestro Señor dijo a los discípulos es lo siguiente: ustedes nunca se ocuparán de este tipo de problema hasta que estén orando, concentrándose en la oración, esperando en Dios, hasta que Él los llene con su poder. Cuando sepan que lo tienen, entonces ustedes saldrán con autoridad. Esa es la manera y la única manera. Nadie debería de tener la menor duda hoy que nada menos que un poderoso derramamiento del Espíritu de Dios es suficiente para hacer frente a nuestra situación en esta segunda mitad del siglo XX. ¿De verdad todavía estamos confiando en otras cosas? Aquí está la pregunta vital. ¿Has visto la necesidad desesperada de la oración? ¿La oración de toda la iglesia? No voy a ver ninguna esperanza hasta que los miembros individuales de la iglesia estén orando por un avivamiento. Tal vez reunidos en hogares, reunidos en grupos o entre amigos, reunidos en las iglesias, reunidos en cualquier lugar, orando con urgencia y concentración para un derramamiento del poder de Dios, tal como el que derramó hace 100 años y 200 años, y en todo otro periodo de avivamiento y también de despertamiento. No hay esperanza hasta que lo hagamos, pero en el momento que lo hagamos, la esperanza entrará. Oh, cuando Dios manifiesta su poder, sucede como ocurrió en el caso de este pobre muchacho. Con aparente facilidad, de una manera fácil, el demonio fue expulsado y el niño sanado y restaurado junto a su padre. Cuando Dios se levanta, sus enemigos se dispersan. Esta es la historia de todos los grandes avivamientos de la historia. Pero no vamos a estar interesados en avivamiento hasta que nos demos cuenta de la necesidad de este género, la inutilidad de todos nuestros esfuerzos y empeños y la necesidad absoluta de la oración y la búsqueda del poder de Dios.